días, soy Antonio Cimorra, soy director de Agenda Digital en Ametic. Ametic es la asociación de la voz de la industria digital, la asociación de empresas del sector tecnológico digital. Y soy también vicepresidente del Hub Español de GaiaX, del que ahora hablaremos, y líder del grupo de trabajo de salud. El dato es un activo digital de nuestras organizaciones sobre el que podemos obtener importantes beneficios, ¿no? Es algo que ha motivado a los gobiernos, a la Comisión Europea, pues hace un par de años, allá por el año 2020, pues promover la iniciativa GaiaX, de la que de alguna manera se ha convertido como el proyecto de referencia en lo que es la apuesta de los datos industriales. Y digo industriales por diferenciarlo de los personales, ¿vale? En la palabra industrial hay algunos ámbitos, como por ejemplo el de la salud, que a lo mejor no encaja tanto, ¿no?, como industrial, pero lo que sí que quiero hacer ver es que GaiaX es un proyecto que no es de datos personales. Se entiende que otras zonas, digamos, y otras economías han sabido aprovechar ese tren que pasó hace ya algunos años de los datos personales. Europa estaba pues a otros temas quizás, o han corrido más, ¿no? Digamos, los distintos actores, y lo que no se quiere perder el tren y la oportunidad de ser punteros, pioneros y una referencia a nivel mundial en lo que es el uso de esos datos industriales, insisto, por diferenciarlo de ese otro concepto. GaiaX es una red europea que al final lo que promueve es esa innovación, la competitividad y la mejora de nuestra economía en sectores estratégicos. En sectores estratégicos, como por ejemplo es el caso de la salud. Otros sectores en los que GaiaX está poniendo mucho foco, pues por ejemplo son la industria, la movilidad, el transporte. A nivel español se está promoviendo el espacio de datos de turismo como una parte de nuestra economía diferenciadora a nivel europeo y mundial, pero en definitiva ámbitos de carácter estratégico para lo que es el desarrollo de la economía. Y GaiaX tiene al final un potencial muy importante para generar oportunidades a partir de esa compartición de los datos. A ver si me hace caso la presentación. Un segundito. Ahí. Bueno. Este es el índice de lo que va a ser mi presentación, 20-25 minutos, era un poco el tiempo que habían previsto. Si tengo que ajustarme, me decís. Esto es lo que quería comentar. Nuestros tres grandes bloques o ideas. Por un lado, lo que es la introducción a GaiaX, qué es GaiaX como proyecto, qué es el Hub nacional, y poniendo un poco más foco en nuestra actividad en el ámbito de la salud, que es el grupo de trabajo de salud que coordinamos bueno, yo soy el líder de ese grupo y coordinamos con la participación de distintos agentes. Un segundo bloque sobre el potencial de GaiaX como tal, la cadena de valor del dato, el modelo de desarrollo para un espacio de datos, la interrelación de capacidades entre los distintos actores y lo que es el ecosistema y estándares y modelos, y al final eso es la clave, ¿no?, como veremos, de lo que es realmente la aportación que hace GaiaX como proyecto. Y por último, pero lo más importante, no menos, sino lo más importante, los casos de uso, la información de los casos de uso, cómo presentar y participar, y bueno, pues también dentro del grupo de trabajo, cuáles son las secuencias y las herramientas, en este caso una encuesta que estamos utilizando para lo que es la identificación de retos y casos de uso. Bueno, entramos en la primera parte, lo que es GaiaX como proyecto y como oportunidad. GaiaX es, como decía, el proyecto europeo. En el año 2020 se pone en marcha de la mano de la Alemania y Francia, y con el tiempo se han ido incorporando, pues, yo diría que prácticamente la totalidad de Estados miembros, aunque todavía estamos un poco culminando ese proceso. Nace como un impulso para construir una red federada de datos industriales en Europa. Federada, bueno, pues por nuestro modelo, digamos, federativo, nuestro modelo de la Unión Europea, pero también porque es la manera de conseguir una economía de escala que si no, pues los países europeos no tendríamos. Antes decíamos de esa importancia de no dejar pasar también este tren de los datos industriales, porque hay otros que realmente ya hemos perdido, ¿no? Entonces, esa parte federada es un concepto importante en cuanto a cómo conseguir esas economías de escala, esos iniciativas que puedan ser competitivas a nivel mundial. Nosotros los proponemos este proyecto de GaiaX como una prioridad, como una preferencia a nivel europeo. Pero aquí, como en otros tantos casos, no olvidemos que el resto de corredores también compiten en esta carrera, ¿vale?
¿vale? Entonces, sin duda es un ámbito de gran interés para, bueno, pues todos los, todos los actores de la economía a nivel mundial. No estamos hablando de un proyecto tecnológico, sino, sino de un proyecto que realmente afecta a las economías. Como estamos viendo aquí, voy a diferenciar lo que es el proyecto Gaia X, por un lado, en la parte de la izquierda, en 7 bloques de referencia, y en la parte de la derecha, un diagrama que, bueno, pues si os suena al proyecto Gaia X, quizá hayáis visto en alguna ocasión, que con esa X pintada de distintos colores, lo que viene a expresar es en la parte de abajo, esa que está pintada un color más fucsia o rosa, pues al final son las infraestructuras físicas, en este caso sí de tecnología, las infraestructuras sobre las que se alojan los datos, las infraestructuras cloud. En la parte de arriba, esa que está más pintada de azul, está, bueno, pues lo que es el ecosistema de los datos, ¿no? En sus distintos ámbitos. Por un lado tiene tecnologías que son la inteligencia artificial, el IoT, la analítica, el Big Data, y por otro lado tiene verticales, ¿eh? Pues puede ser salud, industria, energía, movilidad, finanzas, etcétera, etcétera. Y en la parte de en medio, esa parte que está pintada de verde, es lo que es realmente Gaia X. Es esa capa que se pone entre ambas ecosistemas, el físico y el de los datos, pues para establecer unas pautas, unas normas de compartición de esos datos. Al final, la disposición de los datos es un valor muchas veces desaprovechado por parte de las organizaciones, muchas veces protegido en exceso. Quizá esta palabra, lógicamente los datos hay que protegerlos, pero no hay que tener ese temor a compartirlos si lo que al final dentro de un contexto seguro, interoperable y confiable, pues vamos a conseguir unos beneficios todos los agentes del sector. Y esa parte de en medio, esa parte pintada de verde, es la que realmente constituye el proyecto Gaia X. No es más, es un proyecto grande, importante, pero en definitiva no es más que esas reglas de juego, que esas pautas, que esas arquitecturas y estándares sobre los que desarrollar o intercambiar esos datos entre los distintos agentes que conforman cada ecosistema. Decía que voy a seguirlo, esa explicación, en base a estos 8 bloques. Por un lado, al final es la gran apuesta europea. En el bloque 1, digamos que todas las fuerzas, todas las iniciativas en torno a lo que es la soberanía digital y lo que es la economía digital, pues ponen un importante foco a nivel europeo en lo que es este proyecto Gaia X. Tanto la presidenta von der Leyen, el comisario europeo Thierry Breton o cualquiera de las iniciativas que venimos promoviendo, tanto a nivel europeo como español, pues, como pueda ser la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Estrategia Digital España 2025, cuentan con el apoyo institucional porque esta es la iniciativa en la que hay que estar, en la que nuestros países y nuestras organizaciones deben estar precisamente para formar parte de ese ecosistema competitivo que estaba comentando anteriormente. Es la gran oportunidad. Ya entrando en ese bloque 2, el uso inteligente de los datos va a convertirse como un motor económico de lo que es la economía y es la gran oportunidad de Europa para realmente ser competitiva a nivel mundial en esa economía de escala, en esa economía federada que decía anteriormente. La adopción de la nube alcanza actualmente el 26% en Europa. Es algo que, bueno, pues que se y va a constituir, ya es, digamos, tiene un protagonismo fundamental y bajo este o sobre este modelo, pues las aportaciones que hace el proyecto Gaia X pues van a ser muy significativas para realmente el aprovechamiento de todos estos datos. El objetivo de Gaia X. En ese bloque 3, con esa diana que hemos expresado, nuestro objetivo no es una nube, es un sistema federado que vincula a muchos de los proveedores de servicios en la nube y a los usuarios en un entorno transparente, pero un entorno que realmente lo que debe promover es la confianza. Compartir los datos, ninguna organización a la que preguntemos pues dirá, oye, pues mis datos no tengo el mayor inconveniente en compartirlos. No, todo lo contrario. En principio, la primera reacción que nos encontramos es, yo mis datos no vas a tener acceso de ninguna de las maneras, ¿no? O sea, realmente eso es uno de los retos, ¿no?, que tiene el proyecto Gaia X, de realmente promover ese sistema ya no solamente seguro, sino además confiable, en el que los distintos usuarios, los distintos agentes, pues vean que compartir esa información al final repercute en, primero, los datos siguen siendo controlados por la propia organización, no se pierde el control de los datos ni la confidencialidad, pero sí que se tiene una serie de valores y de retornos importantes.
En el bloque cuarto, la importancia de los valores europeos. Es un poco esto que estamos diciendo, nuestra capacidad de garantizar que se cumplan esos principios fundamentales y los valores de la Unión Europea, ¿no? Como área geográfica a nivel mundial, pues destacamos y nos diferenciamos porque precisamente los derechos ciudadanos, pues creo que los tratamos de una manera diferencial, ¿no? O sea, somos una referencia a nivel mundial y esto es una pauta esencial, fundamental para lo que es todas las normas que deben regir el proyecto Gaia X. En la parte número 5, bueno, pues quizá unos números para empezar a conocer más lo que es el proyecto Gaia X como proyecto europeo. Ahora mismo hay 1.800 organizaciones participantes, 350 miembros, porque Gaia X es una asociación, un hub. A nivel nacional es una asociación y existe una asociación que se llama ISBL, que es, por así decirlo, la asociación a nivel europeo en la que participan esos hubs y además aquellas organizaciones que se quieren sumar. Entonces, 1.800 participantes, 350 miembros de muy distintos sectores, todos aquellos en los que la economía europea considera que es relevante. Más de un 40% son pymes, mostrando un buen equilibrio entre lo que es la participación de los distintos agentes de la cadena del sector. Hay ahora mismo a nivel europeo, a lo largo de la presentación diferenciaremos lo que es Gaia X Europa y lo que es Gaia X España, el hub español de Gaia X. A nivel europeo, ahora mismo hay constituidos 14 espacios de datos en distintos ámbitos. Ya digo que salud, por ejemplo, es uno de ellos, como lo son industria, como lo son el propio turismo, que ha sido promovido desde España, bueno, sí, hasta 14, ¿no? Y ahora mismo hay 17 Estados miembros con hubs nacionales desplegados. España es uno de ellos y luego hablaremos un poquito de la actividad dentro del hub. Dos pilares claros. Por un lado, ya estoy en el bloque 6, dos pilares claros. Por un lado, lo que es esa asociación europea, ya la he citado, se llama ISBL, es una asociación que define la arquitectura, la política y las normas. Pensemos que lo que hagamos a nivel de los hubs nacionales, en buena parte, como cualquier iniciativa, como la propia regulación a la que estamos ya tan acostumbrados a nivel europeo, pues se desarrolla a un primer nivel en esos estamentos paneuropeos y luego pues ya cada uno de los países tiene sus adaptaciones, sus singularidades o sus aplicaciones, ¿no? Ocurre lo mismo en el proyecto Gaia X. Entonces existe esa asociación europea que se llama ISBL y lo que es el hub nacional, español en este caso, junto con otros 16, ya digo, son 17 ahora mismo los que están constituidos. En el bloque número 7, nuestros retos actuales y que es crear un ecosistema en los distintos verticales y definir los casos de uso que al final en todos los pasos y en en todos los pasos de Gaia X y en todos los apartados de esta presentación, no nos olvidemos que eso es lo importante. Vale que hay unos estándares, vale que hay una arquitectura, una metodología, pero al final lo importante es tener proyectos, es tener esos casos de uso que realmente estén sujetos y estén adaptados a esa metodología Gaia X. Y por eso el paso número 7 es el que de alguna manera es el foco, lo principal, el ecosistema, creación de ecosistema en distintos ámbitos, como por ejemplo el de la salud, en el que participan muchos agentes, y ya en el número 8 es un poco empezar a escribir cuáles son las singularidades, los casos en los que cada uno de estos agentes pues, puede ir poniendo encima de la mesa para alcanzar al final del recorrido pues, un catálogo de casos de uso que estén desarrollados bajo una metodología Gaia X. A ver si me hace caso y paso a lo siguiente aquí. Bueno, profundizo un poco. Hasta aquí el hub, el proyecto y a nivel europeo. Profundizo o nos acercamos un poco que el hub español Gaia X. Este es el viaje. El primero de las imágenes, junio de 2020, pues es precisamente de la que estoy hablando hasta este momento. Llega julio de 2021 y ya, bueno, pues cuando los distintos agentes, interlocutores y el impulso del gobierno, porque al final aquí juega un papel muy relevante, es un proyecto, pues al final que tiene parte de esa estrategia país y es importante que el gobierno pues haga ese esfuerzo, ese impulso y ese hincapié por poner en marcha un hub a nivel nacional, a nivel español. Y es en julio de 2021, como estamos viendo aquí, cuando ese proyecto se aprueba como tal y transcurren unos meses hasta diciembre de 2021, en lo que, bueno, pues algunos
participantes, ¿no?, en lo que es la creación de ese hub, pues definimos las pautas de lo que será en su día la asociación, el hub español, los estatutos, las normas de funcionamiento y de participación, y también la sede, ¿no? Se identifica cuál es la sede. En diciembre de 2021 se elige que sea Talavera de la Reina quien sea la sede, y ya en marzo de 2022, digamos, acabé de estas dos cosas. Ahí estamos viendo una foto de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la sede de Gallaix en Talavera de la Reina, y ya en marzo de 2022 se celebra la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente muy numerosa en la que participan muy distintos agentes. Es importante mencionar y repetir que Gallaix no es un proyecto tecnológico. Nosotros estamos aquí, yo soy un representante de AMETIC, y nosotros sí que somos representantes del sector tecnológico, pero al final dentro de Gallaix afecta a toda la economía y no tendría sentido si no cuenta con la participación de todos los distintos sectores. Es en marzo de 2022 cuando se celebra esa asamblea, dentro de la cual pues se elige una primera junta directiva, unos primeros socios constituyentes y fundadores de lo que es la asociación, y por elección de todos los participantes, creo recordar que más de 1000 participantes, pero esto lo estoy diciendo de memoria, en aquella asamblea, pues se elige una junta directiva. En marzo, perdón, sale elegida la junta directiva conformada por 22 organizaciones. Un poquito más adelante, ya en abril, esa junta directiva se reúne, elige a sus cargos, elige al presidente, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Castilla-La Mancha, elige al comité directivo, vicepresidentes, tesorero, secretario, y bueno, pues marca un poco las pautas de cuáles van a ser su funcionamiento interno para regir la gestión de la asociación. Y es en diciembre de 2022 cuando celebra la más reciente asamblea, la aprobación definitiva de los estatutos, y a partir de entonces es cuando Gallaix pues está abierta a la participación, incorporación de todas aquellas organizaciones públicas o privadas que quieran formar parte en un modelo de asociación. Yo quiero ser miembro, yo me dirijo a la asociación, pues digamos hay unas pautas, hay unas cuotas también establecidas en función del tipo de organización, y se puede participar directamente de Gallaix. Esta es la composición de esa junta original, aquellos 22 miembros agrupados en 8 colectivos. Son 8 colectivos que son los que los propios estatutos identifican, reconocen, pues para distintas actividades, para la creación de grupos o incluso para la identificación perdón, de cuotas de membresía en lo que es la asociación. Hay un grupo de administraciones públicas representados en esa junta directiva por estas dos. Tanto el peso como los grupos están definidos por estatutos. O sea, quiere esto decir que siempre habrá 2 representantes de la administración pública dentro de la junta directiva, siempre habrá 3 de asociaciones, siempre habrá 3 de centros tecnológicos, grandes empresas, pymes, organizaciones de investigación, universidades, tercer sector y startups. Esos son los 8 grupos que establecen los estatutos para todos estos ámbitos. Ahí abajo, pues una de las fotos de nuestras primeras reuniones de la junta directiva en la puerta de lo que es el Centro Regional de Innovación Digital de Talavera de la Reina, donde tenemos la sede de la asociación. Vamos avanzando en el trabajo de este hub nacional, y de las primeras cosas que hacemos pues, para ir cumpliendo el objeto fundacional de lo que es la asociación Gallaix es establecer grupos de trabajo en los que ir organizando nuestra actividad para, al final, insistiré varias veces en esta presentación, acabar terminando o llegar cuanto antes a disponer de proyectos, de casos de uso en esas verticales que se desarrollen bajo el estándar, bajo los estándares y bajo el modelo Gallaix. Estos son los 6 grupos originales, iniciales, mejor dicho, del hub español de Gallaix, que están en funcionamiento desde estas fechas que hemos dicho anteriormente. El grupo de trabajo de turismo lo dirige uno de los integrantes de la junta directiva, Eni Solutions. Grupo de trabajo de movilidad, Urban Mobility, grupo de trabajo de Industria 4.0, dirigido por Indesia, grupo de trabajo de agro, dirigido por CETIC, grupo de trabajo de salud, dirigido por AMETIC, a quien represento yo, y grupo de trabajo de tecnología. Este último no es un vertical, sino es un grupo cross que realmente da apoyo a lo que es la actividad del resto de grupos, dirigido por Tecnalia. Ojo, cabe destacar, estos grupos no se reúnen para inventar o para iniciar el proyecto desde
la hoja en blanco, ni muchísimo menos. Todos los trabajos que se vienen haciendo en Europa para la definición de los estándares, de la metodología, de los rulebooks y todo este tipo de iniciativas, al final tienen que ser aprovechados, tienen que ser, pues insisto, un buen ejemplo sería lo que es una legislación. A nivel europeo se diseña una directiva y luego a nivel de los Estados miembros pues existe la capacidad de transponerla o de adaptarla con la normativa con las normas correspondientes, pero al final todos tienen esa parte común de lo que es la directiva que establece el 80, el 90 o el porcentaje que se quiera de común para todos ellos, ¿vale? Eso ocurre un poco lo mismo, ocurre o bastante lo mismo en lo que es el proyecto Gaia X. Estos grupos de trabajo no parten de cero. Mucha de esa metodología, mucha de esa estandarización se viene definiendo a nivel de Gaia X Europa. Eh, Centrándome ya en lo que es el grupo de trabajo de salud, aquí estoy identificando, ya tiene un número, bueno, va creciendo el número de integrantes, pero yo he recuperado aquí, por no hacer una lista más amplia, lo que son lo que somos, ¿no? Las organizaciones promotoras de lo que es la actividad de este grupo y que realmente llevamos trabajando ya más de un año, ¿no? A distintas velocidades, con mayor intensidad en los últimos meses, pero ya venimos bastante tiempo. Somos estas 6 que estáis viendo aquí, Ametic, Barcelona Supercomputing Center, DIH Data Live, Iberus, Hospital Clínic de Barcelona y la Universidad de Navarra. Esto surge a partir de una manifestación de interés que se hizo ya, pues ya me pierdo un poco en la memoria, hace ya aproximadamente un año y medio, en el verano de 2021, si no recuerdo mal, que el Ministerio de Economía sacó una manifestación de interés viendo qué organizaciones de toda la economía pues tenían interés en según qué verticales de lo que en un futuro sería Gaia X, que hoy en día ya es una realidad. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Insisto una vez más, al final, dinamización e impulso en la generación de casos de uso. Eso es lo importante de los grupos de trabajo, de Gaia X, del proyecto europeo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos lo planteamos? ¿Qué serían esos objetivos, por así decirlo, complementarios? Pues el mapeo del ecosistema, de los retos y casos de uso. Los retos es un concepto que introducimos nosotros como peculiar de lo que es el ámbito de la salud, porque al final, bueno, pues estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de la salud de la ciudadanía y hay muchos de los casos que no pueden tratarse igual que el concepto industrial, pues parece que en el caso de la salud, pues hombre, pues no encaja y por eso yo lo explicaba un poquito al principio, pues en el caso de la salud, casos de uso como si fueran proyectos, pues bueno, al final detrás está la salud de las personas, pues el poder abordar pues un proyecto para favorecer o ayudar la lucha contra la pandemia o el cáncer y tal, realmente son retos de una relevancia mayúscula y que hemos querido diferenciarlo en lo que es esa secuencia para la identificación de casos de uso, ver primero qué retos para el ámbito de la salud son capaces de resolver. Otro de los objetivos es comunicar, difundir en el entorno de la iniciativa Gaia X, pues, bueno, pues un poco lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Y con las sesiones que estamos teniendo. Luego, al final de la reunión, anticipo, hace poco, el día 7 de febrero, tuvimos una jornada de lanzamiento de lo que es el grupo de trabajo de salud. Bueno, es un poco, se hablaba con mayor extensión, no mucha, porque eran 2 horas de sesión, en mayor extensión, un poco de todo esto que estoy comentando aquí. De hecho, esta iniciativa, sin pedir mucho permiso a mis compañeros, pero bueno, son personas del equipo, pues he aprovechado para coger de aquí y de allá aquellas presentaciones que hicieron aquel día y utilizarla porque al final se repasa qué es Gaia X, cuál es el valor de los datos y bueno, cuáles son las diferentes secuencias. Y comento esto ahora porque al final de la presentación os dejaré unas referencias de contacto del propio Hub, de la mía misma, pero también un enlace a aquella sesión porque está grabada y colgada en Internet y bueno, pues si tienen más interés, más información que quieran recopilar, pues en una jornada breve de 2 horas, en un vídeo grabado, está también recogida en esa jornada. Bueno, todo esto me había quedado parado aquí porque son esas acciones de comunicación y difusión que estamos realizando. Fomentar la formación y el mentoring de la comunidad, del ecosistema, la colaboración y el alineamiento institucional y la creación de sinergias entre socios e impulsar y promocionar eventos como puedan ser hackatones o como puedan ser servicios federados de Gaia X, oportunidades, ayudas, etcétera, etcétera. Nuestra metodología, nuestro plan de trabajo. Esto, al final, no viene a ser más que un reflejo de lo que acabo de decir de esos objetivos, pero
organizado y dibujado en paquetes de trabajo de cómo vamos a hacer esa secuencia para llegar a conseguir esos objetivos. Pues uno de los primeros paquetes es la generación del ecosistema. No es algo que vayamos a futuro, es algo en lo que estamos ya inmersos y trabajando desde hace meses. Pues mapeando los distintos agentes, los casos, de los líderes, los conceptos que tenemos que tener en cuenta en Gaia X y en el grupo de trabajo de salud, crear comunidad, invitar a colaborar los distintos agentes, organizar actividades en común, como puedan ser hackatones o similares. Comunicación y sensibilización, bueno, pues más de lo mismo, un poco lo que estoy comentando y lo que venimos haciendo de forma continua. Formación práctica a la comunidad, definir y planificar workshops. Aquí es importante porque si el pasado 7 de febrero lo que teníamos era una sesión de lanzamiento, la siguiente que tenemos en mente como hito es una sesión de identificación de casos de trabajo. Es un workshop realmente en el que los distintos agentes pues puedan hacer su propuesta de casos de uso y ver cómo podemos encajarlo o cómo podemos darle forma dentro de lo que son estos estándares y esta metodología de Gaia X. Promover la participación y colaboración es fundamental. Son proyectos a escala, estamos hablando de escala grande, de abarcar la mayor parte del ecosistema pues a nivel nacional. Luego ya nos reuniremos también y coordinaremos con otras economías de otros Estados miembros, porque hay ciertos verticales, estas primeras que estamos poniendo en marcha a nivel español, que realmente pues coinciden con otras equivalentes en prácticamente la totalidad de los hubs nacionales, ¿no? Temas como, por ejemplo, la salud, o la industria o el agro, todas las hubs nacionales tienen un proyecto, un grupo de trabajo en marcha. Y por último, dentro de esos paquetes de trabajo, lo que es el desarrollo para el impulso de proyectos y casos de uso. Como digo, nuestro objetivo fundamental y principal en todos los ámbitos. Bueno, por aquí voy a pasar un poquito más rápido. Esto es un tema de organización interna, las distintas tareas, labores, es un poco la gobernanza que tenemos dentro del grupo de trabajo. Establecemos, además de lo que es la gestión y control de la actividad en su conjunto, pues hemos entendido que hay tres ámbitos en los que tenemos que trabajar de manera específica y especializada. Por un lado, la definición de arquitecturas tecnológicas. Por otro lado, coordinar cuáles son las relaciones que tendrán esos proyectos o Gaia X con la parte de negocio de los distintos ámbitos de la salud y, por supuesto, también tener muy en cuenta lo que es el aspecto legal y jurídico de cualquiera de estos desarrollos. Pasamos al segundo de los bloques, que es el potencial que tiene Gaia X. Aquí un poco la cadena de valor de lo que es la economía del dato, ¿no? Estamos viendo un poco una cadena muy típica en la que en la parte más alta estamos viendo que empezamos por arriba en la identificación de oportunidades de negocio a partir de la utilización de los datos y vamos bajando hasta ir identificando y concretando lo que serán los casos de uso y los requisitos tecnológicos hasta llegar a su integración con los sistemas e infraestructuras. El valor del dato está en los servicios de mercado, que es donde ponemos foco, no está tanto en la infraestructura, no está tanto en el desarrollo tecnológico, sino en los servicios que pueda darse para lo que es la actividad, las necesidades que tenga cada uno de los ámbitos. En el caso de la salud, insisto, de una forma muy especial. Gaia X no viene a desarrollar software, sino a generar arquitecturas, políticas y modelos para crear una nube europea de espacios federados, como venimos diciendo. Esto, bueno, tres presentaciones son prestadas, por así decirlo, de aquella jornada, de unas diapositivas que utilizaba el CDO del gobierno, Alberto Palomo, el Chief Data Officer del gobierno de España, y esto no es, digamos, de elaboración propia por mi parte, sino suya. Yo se las he cogido prestada porque igual que hizo en aquella sesión, pues entiendo que es importante intentar transmitir que el modelo de desarrollo de un espacio de datos al final es como un camino a recorrer. Empieza ahí en ese T0 y acaba en el T8. Empieza por un problema o una oportunidad de negocio que al final hay que ir pasando por distintos pasos para crear ese espacio de datos que es el estadio final, ¿no? Pasaríamos por la necesidad de hacer una modelización de los datos, por alcanzar en ese T igual a 3 el consenso en la especificación de los requisitos que ponga de acuerdo a todos los actores que quieran crear estos proyectos. Después hay que crear modelos de referencia, hay que hacer algo así como esto que ven aquí abajo en el T5, es como el plano de una casa, ¿no? Es un poco, digamos, la estructura, el esquema que hay que seguir realmente, hay que planificarlo, no es algo que se pueda ir viendo sobre la marcha, sino realmente tiene que estar muy planificado como ese plano en el que, bueno, vamos a construirlo, pero sabemos a dónde queremos llegar y qué es lo que vamos a construir.
Después hay una parte más tecnológica en ese T6 y T7, que es la de sistematizar, parametrizar y desarrollar la tecnología. Hay cosas hechas, ¿eh? Seguimos trabajando entre todos a nivel nacional y europeo, pero insisto, hay cosas hechas y no se trata de que el hub español venga a rellenar la hoja en blanco porque ya está, ya tiene muchos capítulos escritos. Y al final llegamos a un espacio de datos operativo sobre el que se desarrollan en ese T igual a 8, pues los servicios que dan valor al negocio, que es en definitiva el objetivo de todo esto. Otra de las diapositivas que cojo prestada de la oficina del CDO es esta de la interrelación entre las capacidades. Aquí, estas son las capacidades para desplegar todo esto. Es labor que debemos desarrollar desde el Hub nacional. Empieza por activar las capacidades para hacer un proyecto. Realmente tiene que existir esa necesidad y esas capacidades entre los distintos agentes para llevarlo a cabo. Y muy de la mano de esto va el impulso de una industria tecnológica nacional. Realmente, pues ahí tiene que estar acompañando parte de este proyecto con la parte de la demanda, por así decirlo, la parte también de la industria tecnológica que tiene que poner su iniciativa y su aportación realmente para desarrollar estos casos. También va muy ligado a la parte del diseño, evolución y difusión de metodologías y arquitecturas de interoperabilidad. Y bueno, pues abajo viene un poco lo que es crear comunidad. En la parte del medio es un poco, digamos, todos los temas, esto que comentábamos antes de la formación, la comunicación, la normalización, la conexión con Europa. Es un poco ese entramado de conexiones que es necesario para desarrollar un proyecto en este contexto. Y por último, termino este segundo bloque con esto que es el reflejo de lo que es el hub, ¿no? Digamos en tres estadios, en tres niveles. Abajo estaría lo que serían los grupos de trabajo, en donde se busca experimentar, innovar, identificar casos de uso. Tienen que representar a todos los actores de la voz de la industria y de ese ecosistema, ¿no? En el medio sería el concepto del hub que tiene que consolidarse en torno a proyectos, un ecosistema y la capacidad de generar una comunidad para la creación de valor. Y por último, en la parte de arriba sería a nivel europeo que se viene haciendo ese esfuerzo por conectar todo esto. Se materializa a través de lo que viene a denominarse bueno, un espacio de datos interoperable, que bueno, se llama Blueprint, que es un poco, digamos, la nomenclatura de esa terminología, esos estándares comunes que deben cumplir los proyectos Gaia X. A la derecha estamos viendo cómo es un ciclo que se realimenta desde los grupos de trabajo en la parte de más abajo, el hub nacional, los hubs nacionales en la del medio y Gaia X Europa en la parte más arriba. Tercer bloque, casos de uso. No nos olvidemos, insistiré una vez más, casos de uso es lo principal, es lo fundamental, es llegar a materializar todo esto realmente en casos operativos que vengan a resolver pues, necesidades o oportunidades. ¿Qué es un caso de uso? Es un proyecto de innovación del mundo de la salud, en este caso, que incluye una solución tecnológica basada en Gaia X. ¿Y qué requisitos deben cumplir? Deben cumplir que involucran a dos o más entidades. Hay casos de uso pues, que no serán, digamos, de metodología Gaia X, que una entidad por sí misma pues, pueda resolver y generar un valor y una oportunidad. Bueno, pero eso no es un caso de Gaia X. Gaia X es compartición de datos y además compartición bajo unos estándares federados. Estamos compartiendo con distintas organizaciones a nivel nacional, vamos a pensar, pero es que esos proyectos a su vez podrán incorporarse socios o iniciativas de nivel de la Comisión Europea que realmente utilicen esos mismos estándares. Entonces, al menos una de esas dos entidades debe ser el caso que estamos poniendo aquí es poniendo foco en nuestro grupo de trabajo de salud. Alguna de las dos tiene que ser al menos del mundo de la salud, en tanto un ecosistema como entidades. E implica también la compartición de datos entre estas entidades, ¿vale? Eso es algo que ya hemos comentado. Aporta un valor significativo al conjunto de dichas entidades. Todos los participantes tienen que sacar un retorno, un valor, un beneficio de esa compartición de datos y hasta la fecha no se han podido abordar, pues bien por falta de esas metodologías, de esos datos compartidos o incluso, y por qué no, de datos y recursos económicos. No voy a entrar en esta presentación a lo que es repasar las distintas iniciativas de financiación que puedan existir, bueno, pues desde el ámbito público, desde nuestros gobiernos e instituciones, tanto a nivel europeo como nacional, como región. Algunos ejemplos europeos. Bueno, nosotros
venimos participando o estamos en un ecosistema en el que, como decía, igual que está el Grupo Español de Salud Gaia X, pues hay un grupo europeo en el que participan distintos agentes, distintos interlocutores, pero también los hubs, también los grupos de salud de cada uno de los hubs que ya están constituidos. Dentro de ese contexto de hub europeo, pues se han presentado 4 proyectos en el ámbito de la salud, que son estos 4, el HealthX Dataloft, el TeamX, el AIDA y el KidNova. Estos proyectos vienen a resolver, en algunos casos, en 2 de ellos, los de la izquierda, una oportunidad. El primero de los casos es el nuevo reglamento de HDS, que al final, pues bueno, pues digamos que se identifica esa oportunidad de ser los primeros que tengan un proyecto que se ajuste a ese nuevo reglamento. Y la segunda, pues bueno, pues uno de estos retos que comentábamos anteriormente, ¿no? Lo que es la mejora del tratamiento del cáncer gástrico. En la segunda columna, en la parte de la derecha, lo que estamos viendo son casos que lo que vienen es vamos a decir, a resolver o a tratar distintas dificultades que existentes, ¿no? Por un lado, el proyecto DNX viene a intentar resolver lo que son las dificultades de compartición de datos, y el segundo, el CleanNova, bueno, pues el sector farma pues ve cómo sus ingresos, pues de alguna manera se están viendo mermados, y en el periodo de 10 años pues realmente tienen que tener alguna otra iniciativa para orientar la investigación y realmente sacar el máximo valor a su actividad, ¿no? 3 de estos casos han decidido resolverlo construyendo un data space, son estos 3 que estamos viendo aquí, y otro de ellos, el caso de AIDA, pues una aproximación a través de Big Data que también es muy, muy válida. Cada uno de ellos pues tiene, por así decirlo, un aliciente. En unos casos, como decía, será el primer producto que se ajuste al 100% al reglamento. El de tratamiento de cáncer pues se prevé que cada año puedan salvar a nivel europeo 20.000 vidas. El Real World Data, para el caso de compartición de datos, como un modelo y una iniciativa que pueda compartir esa información. Y el de nuevos mercados, que pueda generar hasta 60.000 millones para el caso de farma. Son proyectos todos ellos de una dimensión importante. Todos tienen este presupuesto en torno a 6 millones de euros, con lo cual estamos viendo cuál es la relevancia y la importancia de este tipo de proyectos. La financiación pues procede según qué de distintos ámbitos. Por un lado, en las 2 filas, la fila de arriba, los 2 proyectos de la fila de arriba, es una financiación nacional, en este caso de Alemania, y las 2 de abajo pues a través de los programas de Europa y Horizon 2020 que viene desarrollándose a nivel de la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, los casos de uso. Seguimos profundizando y vemos un poco qué tipos de retos pueden resolver esos casos de uso. Hemos identificado estos 3 retos, ¿no? En el ámbito de la salud y del grupo de trabajo de salud. Retos sociales para el ciudadano, por ejemplo, mejorar los tratamientos, una mayor accesibilidad a servicios, o para la sociedad, una mayor esperanza de vida, una optimización de los recursos públicos. También pueden ser retos económicos, hacer que la sanidad sea más sostenible. Es un tema en el que dentro del ámbito de la salud pues estamos viendo que es una necesidad realmente de subsistencia, ¿no? De lo que es el modelo como servicio, ¿no? Y por otro lado también los retos de tipo de gestión, adecuar las entidades a los cambios que se van produciendo, ya no solamente a los cambios tecnológicos, sino a los cambios organizacionales y a los ámbitos del aprovechamiento de esta información de los datos. Tipos de ecosistemas. Aquí también es importante, pues ver y tener en cuenta cómo catalogamos los ecosistemas en función de cómo se distribuye el valor de los casos de uso que van a tener los distintos actores. Por un lado, hay ecosistemas en los que sus integrantes aportan valor que a su vez se revierte en todos ellos. Es, por ejemplo, el caso de distintos hospitales que se pongan de acuerdo, participen para ver cómo mejorar sus procesos asistenciales. El resultado va a revertir en todos ellos. Ese es el primero de los bloques, ecosistemas donde el valor resultante es compartido por los integrantes del grupo. Las mejoras de los procesos y técnicas asistenciales o el desarrollo de desarrollos colaborativos entre varios centros. Luego habría un segundo bloque donde confluye esos beneficios en un tipo determinado de actores y tipologías específicas de entidades. Son estudios del tipo Real World Data que veíamos anteriormente o los casos de uso ligados a la salud pública. ¿Cómo presentar y cómo participar los casos de uso? Esto es una tarea que nosotros como grupo de trabajo, pues bueno, pues nuestro objetivo es ir
incentivándonos la palabra, es ir invitando a la comunidad, al ecosistema, a que identifique esos casos de uso. Nosotros nos gustaría pues, hacer una propuesta, una recomendación, una identificación de lo que realmente entendemos que se ajusta a esos casos de uso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la metodología que estamos siguiendo? En primer lugar, este proceso está basado en la parte de la demanda y tiene en cuenta pues, sus retos, los que veíamos anteriormente, que derivan de problemas, de oportunidades o de necesidades no resueltas. De todos estos retos habrá algunos que la propia entidad pues, pueda resolver por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso no son casos de Gaia X, con lo cual no nos vamos a fijar en ellos. Sí nos vamos a fijar en los que requieren de la participación de otras entidades, ¿no? Y en ese modelo de compartición de datos. Cuando tenemos caracterizados estos casos, estos retos, entran en juego lo que es la parte de la oferta. Y ahí tenemos que ver, contactar con una empresa tecnológica a la que vamos a pedir una metodología concreta de trabajo que está caracterizada en tres fases. Una metodología que utilizará pues, bueno, pues los data spaces, la inteligencia artificial, big data, otras tecnologías. Insisto, caracterizada en tres fases. Por un lado, lo que es el análisis de la oportunidad de estos retos, la identificación de los ecosistemas que van a participar, los distintos actores que van a participar, y la identificación de los casos de uso. Con todo esto, lo que nosotros vamos generando es un catálogo de casos de uso. O sea, al final todo este proceso se va repitiendo hasta tener ese listado de casos de uso, que es un poco la actividad que venimos desarrollando dentro de lo que es el grupo de trabajo. ¿De qué sirve tener esta lista de casos de uso? Pues al final actúa, como estamos viendo aquí, como escaparate para que otras entidades puedan ir sumándose y hacerlos crecer, porque los casos de uso son abiertos y esas soluciones, al final lo que se trata es que no sean cerradas, sino que vayan contando con la participación de distintos agentes que cumplan las características de los participantes originales, ¿no? Y bueno, es una herramienta también para, en el caso de iniciativas del ámbito privado, para inversores, para identificar proyectos con un alto potencial. Nosotros, insisto, como grupo de trabajo estamos trabajando, estamos desarrollando un formulario para identificar casos de uso. Para cada reto realizamos un análisis de la oportunidad donde obtenemos pues, esta información que estamos viendo aquí, la descripción del impacto esperado por ese proyecto, por ese caso, los datos que es necesario intercambiar, la escalabilidad del proyecto de innovación, un bosquejo de lo que es la solución tecnológica para implementar el reto, el grado de madurez de la solución, si está más o menos cerca a lo que es el desarrollo final o del mercado, llamémosle como quieras, un análisis económico del proyecto y un horizonte de realización. Pues los retos y esbozos de los proyectos tecnológicos los agrupamos alrededor de los datos que comparten estas entidades y creamos los ecosistemas de compartición. A su vez, los consolidamos esta información para crear esa oportunidad de retos e instituciones que forman dichos ecosistemas para realmente llegar a ese punto final que es la identificación de los casos de uso. Decía, tenemos una encuesta para la identificación de retos y casos de uso en la que también, digamos, tenemos en cuenta una estimación de la viabilidad. ¿Qué factores consideramos para eso? Pues un cómputo mediante una fórmula en la que intervienen estos factores, ¿no? La valoración subjetiva del impacto esperado, el valor neto aportado, los recursos totales necesarios para su desarrollo, los recursos adicionales a las fuentes de financiación propias que sean necesarios, el nivel de madurez, el riesgo del proyecto, la escalabilidad o su horizonte temporal. Llego al final. Dentro de lo que es esa encuesta, en la que bueno, pues invitamos a participar, ¿no? A todos los que estén interesados. Estamos identificando en primer lugar esos retos que en su día se convertirán en casos o deberían convertirse en casos de uso. La información que se solicita para esa fase de mapeo de retos es esta que estamos ofreciendo aquí. El título del proyecto, las necesidades que no están cubiertas, oportunidades o problemas de donde proviene el reto, la descripción, las palabras clave, la importancia en el caso de presentar más de un reto, la descripción del valor esperado del logro, la estimación económica del valor esperado y el motivo o los motivos por el que el reto no se ha podido abordar hasta ahora. Dejamos aquí una referencia. En ese código QR se tiene acceso a lo que es el formulario, el cuestionario para la identificación de retos. Está abierto, invitamos a la participación de todo el ecosistema. En esa dirección web también pueden encontrarlo y bueno, pues estamos buscando esos retos cuyo logro requiera que una entidad se enfrente a que dichos retos tengan a su alcance un conjunto de datos que actualmente no dispone. Conclusiones y resumen de toda esta parte, la que considero realmente la de mayor importancia, ¿no? En lo que es nuestra actividad, que es el
el de los casos de uso. El método de casos de uso permite abordar problemas del ecosistema de salud aportando soluciones válidas. Europa ha empezado a crear casos de uso basados en Gaia X, ya hay varias iniciativas, ahí hemos visto 4. Digamos que toda la actividad sigue en movimiento y los distintos hubs y a nivel europeo están trabajando en ello. Queremos trasladar esta metodología al ecosistema español y bueno, hemos empezado a generar un proceso de identificación de estos casos de uso a partir de retos candentes, de retos que puedan acometerse de forma rápida para realmente, pues, digamos, promover la creación de ese ecosistema y la solidez de esas soluciones, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Espero haber sido conciso. Por supuesto, cualquier duda, aquí dejo algunas referencias de contacto, las mías propias desde Ametic, las del propio grupo de trabajo de Salud Gaia X y, bueno, pues una referencia también, un enlace a lo que sea aquella jornada de lanzamiento que, bueno, si tienen más interés, pues os invito a que podáis seguir. Y nada más. Y hasta aquí. Cualquier cosa que queráis de mi parte, me decís.